Primera de Corintios. Y estamos estudiando en el capítulo 14, ya que habíamos terminado la parte que tiene que ver con las lenguas como señal. Vamos a continuar entonces con esta parte del estudio que tiene que ver con el orden de las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Ahora, recuerden que dijimos que la vigencia de estas manifestaciones es paralela o corresponde con la vigencia de la oportunidad de ser salvos. Cuando Pedro interpretó el fenómeno de Pentecostés, dijo que esa promesa era para todos cuantos el Señor llamara. Eso es lo que le da vigencia. O sea, siendo que hay los dos extremos, las dos posiciones de los que piensan que terminó y los que piensan que tiene que producirse. Ahora, lo que es vigente en la iglesia es el hecho de que el Espíritu Santo se manifieste. Las manifestaciones están en el control de Dios. O sea, estas manifestaciones están presentes en la iglesia mientras haya iglesia, pero no están necesariamente presentes en cada uno de los miembros que componen la iglesia. No sé si ese concepto es claro. Lo que la Biblia enseña es que mientras haya iglesia, el Espíritu Santo a su discreción se manifestará. Lo que la Biblia no enseña es que cada persona tendrá que tener una manifestación particular del Espíritu Santo como señal de tener el Espíritu Santo. Y como que, no sé aquí en España, pero en el resto del mundo que yo conozco, el asunto de las lenguas ha creado muchas dificultades. Y entonces hay dos grupos principales. Los que dicen que el hablar en lenguas terminó en el siglo I y los que dicen que cada cristiano que recibe el bautismo del Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Esa posición no se puede probar con la Biblia. O sea, con la Biblia no se puede probar que las lenguas terminaron en el siglo I y tampoco se puede probar que cada cristiano que tiene la experiencia del bautismo del Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. O sea, puede hablar en lenguas, como puede manifestarse otra señal. Lo que sí es inequívoco, lo que no puede faltar es que si el cristiano tiene la experiencia de recibir el poder, la señal que no puede faltar es la de ser testigo. Esa experiencia de testimonio puede expresarse a través del fenómeno de las lenguas o de otras señales. A veces las personas, y claro, depende de cómo uno entiende el Evangelio, donde lo conoce. En una congregación donde la postura oficial, podríamos decir, es que tiene que hablar en lengua, algunas personas desarrollan a veces ansiedad al no tener esa experiencia y piensan que son individuos de segunda clase. Según la Biblia no es así. Observen, si regresan al capítulo 12 de esta misma carta, observen cómo dice. Después que está la distribución de esos dones espirituales, para mí un versículo fundamental es este. Pero todas estas cosas, el capítulo 12, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, no son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, que el Espíritu Santo reparte particularmente como Él quiere. Y a unas personas tienen un tipo de experiencia y otras personas tienen otro tipo de experiencia. Lo que no puede faltar si uno pretende tener la experiencia del Espíritu Santo es el testimonio, porque esa señal es bíblica, categórica.
y recibiréis poder y me seréis testigos. Esa señal tampoco es lo que indica que una persona sea cristiana. O sea, los discípulos no empezaron a ser cristianos en Pentecostés. Los discípulos eran cristianos en Pentecostés. ¿Por qué sabemos que eran cristianos en Pentecostés? Porque según la Biblia nadie puede recibir al Espíritu Santo a menos que sea cristiano. Recuerden ustedes que la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. O sea, que esa es una experiencia de poder para el cristiano hacer su obra. Ahora, hay personas cristianas que no tienen esa experiencia. Hay personas que son cristianos, no de segunda categoría, pero su tipo de vida, su tipo de servicio, el mundo en que ellos funcionan es un poco diferente. Y no tienen quizás esa experiencia que llamaremos bautismo del Espíritu Santo. O sea, el bautismo del Espíritu Santo no significa que la persona es salva. Una persona puede ser salva y no tener esa experiencia de poder para dar ese tipo de testimonio. O sea, las dos cosas son diferentes en la Biblia. Porque algunos, como yo me meto con tanta gente, algunos pues parece que da la impresión de que si esa experiencia no está presente, la salvación no está presente. Y eso según la Biblia no es así. Cuando la Biblia habla del sello del Espíritu Santo, habla del testimonio que da el Espíritu Santo de que somos cristianos. Y toda persona que acepta a Cristo tiene esa experiencia del Espíritu Santo. Ahora, eso tampoco es para santificar a una persona ni para agregarle nada en términos de la totalidad de su salvación. Las señales o las experiencias diversas, esas las reparte el Espíritu Santo particularmente como Él quiere. Y por eso es que Pablo en forma retórica se pregunta si hablan todos lenguas, si hacen todos milagros, si tienen todos dones de sanidad. ¿Por qué? Siendo que son interrogantes retóricos, la implicación es que no, que todos no tienen esas experiencias. Y un gran problema de algunos cristianos es tratar de ser una copia de otros cristianos. Algunos cristianos piensan que ellos tienen que ser iguales. Y eso es casi ignorar la naturaleza. Que usted va a ese árbol y dos hojas las examina en un microscopio y no son iguales. Con los millones de personas que tiene la humanidad, las huellas digitales no son iguales. Con la cantidad de nieve que cae en el invierno en los países del norte, dos copos de nieve no son iguales. Cuando yo estudiaba psicología, se habían hecho algunos estudios sobre mellizos, se llaman mellizos aquí los muchachitos, ¿saben juntos? Bueno, no sé aquí, pero allá en psicología se dividen los muchachitos mellizos en dos categorías. Se dividen entre mellizos fraternos y mellizos idénticos. Los mellizos fraternos son aquellos que son mellizos que nacieron juntos, pero que no se parecen en lo más mínimo. Los mellizos idénticos son aquellos que son una copia al árbol. Que ni la novia, eso es magnífico para los muchachos, a veces cuando tienen problemas y no quieren quedar mal con la novia, porque cualquiera de los dos puede ir y la novia ni cuenta se ríe. Y mientras el otro está en sus exámenes, el otro está llevando a la novia a tomar café, porque ni la novia los distingue. Entonces hicieron estudios con parejas de mellizos idénticos para establecer la experiencia o el fenómeno de cómo se experimenta la vida. A las conclusiones que se llegaron fue que ni esos individuos experimentan la vida igual. Por eso ustedes encuentran a veces hijos que dicen, papá te quiere a ti más que a mí. A pesar de que papá hace exactamente lo mismo por los dos. El problema no está en la conducta del papá con los hijos. El problema está en la experiencia del trato de papá. Quiere decir que Dios no se ha obligado en ninguna cosa. Entonces, haría Dios cristianos uniformados, o sea que no, yo soy yo con mis defectos y con mis virtudes. Yo no trato de imitar a nadie, ni trato de hacer lo que otra persona hace. Sencillamente lo que Dios me ha dado a mí y como Dios me trata a mí es como yo quiero ser.
Entonces, en el Espíritu Santo o en las manifestaciones es así. Y Dios le da a cada uno como Él quiere. Ahora, el orden entonces que se establece aquí es cómo Dios se manifiesta dentro de la iglesia. Y las manifestaciones del Espíritu Santo son parte de la iglesia hasta que la iglesia exista. Lo que hace Pablo no es prohibir las manifestaciones, sino encauzarlas en el orden divino. Y lo que yo he encontrado también a través de los años en diferentes iglesias es que unas, por temor a pagar al Espíritu, como ellos dicen, permiten cualquier cosa. Y por falta de educación cristiana se producen extremos y exageraciones. Y en otros lugares, por temor a caer en esos extremos, entonces se establecen una actitud de inhibición y no se atreven a hacer nada que pudiera salirse de lo común por miedo al error. Porque el ser humano siempre se va a los extremos. El ser humano no se puede presentar en el medio del bote, siempre hay que sentarse a uno de los lados del bote. Lo que hace este pasaje no es ni estimular el desorden entre los cristianos, ni tampoco asfixiar la experiencia del Espíritu Santo, sino poner unos patrones de conducta a través de los cuales Dios se va a manifestar. Siguiendo con eso, observen cómo nos dice aquí. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calla en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Ahora, no sé si para algunos este es un pasaje un poquito quizás como medio contradictorio o un poquito no claro, porque dice aquí, calle, observen, si uno habla en lengua extraña, tiene que haber intérprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Se dan cuenta de la orden que dice calle y hable? Entonces, bueno, los cubanos dirían que quedamos el peso de los 4 reales. Lo que parecería que nos dice 2 cosas distintas. Pero aquí tiene que ver con el orden de la iglesia. Y a veces las personas piensan que Dios tiene problemas de oído, o sea, que Dios es medio sordo, y piensan que en el volumen hay poder. El volumen de la voz no le agrega ningún poder a lo que uno dice, como tampoco le agrega veracidad. O sea, la verdad no tiene que ver con los decibeles de la voz. Hay personas que piensan que si lo dicen gritando, pues tiene poder, y si lo dicen bajito es que el tipo está frío, te das cuenta que como que no hay... Pero no es así. Entonces, las instrucciones de este pasaje, pues nosotros estamos aquí ahora en esta congregación. Supongan que en un momento de oración, alguno de ustedes tiene una manifestación de lenguas que no son ni castellanos ni catalanes, que me imagino que son los 2 idiomas principales, con la excepción de algunos que hoy hay aquí que hablan el idioma inglés. Supongo de aquí no hablan ni inglés, ni catalán, ni castellano. Bueno, si no hay ninguna, si la lengua que la persona está hablando no está en ninguna de estas lenguas, bueno, lógicamente significa que el mensaje que Dios está dando, si es para nosotros, deberán de interpretárnoslo o al catalán, o al castellano, o al inglés. Si no hay interpretación en esas lenguas, la simple lógica indica que Dios no se está comunicando con ninguno de nosotros. Entonces la instrucción es no, cállese en la boca, no hable, está estorbando. No, porque Dios y esa persona están hablando. Pero como nosotros queremos seguir haciendo otras cosas, tenemos que tener el estudio bíblico, tenemos que cantar, o tenemos que hacer unos anuncios del programa que tenemos la semana que viene, y lo que está esa persona haciendo no nos concierne. Esa es la instrucción, al decir, cállese y hable, cállese en la iglesia y hable para con Dios. Eso dicho de otra manera, sería, habla en una voz que no interfiera con el resto
de la congregación. Y como a Dios no necesita que le griten, tú puedes seguir hablando, disfrutando de esa experiencia y no interrumpes a ninguno de los demás. Que es lo que sucede, que en algunos lugares que no hay la educación esta, pues esa persona capitaliza todo el tiempo. Entonces nosotros estamos aquí perdiendo nuestro tiempo. Imagínense ustedes, si no me lo interpretan a una lengua que yo entienda, pues yo estoy perdiendo el tiempo. Y si ustedes han traído una visita, dicen, yo lo siento, pero tú me has llevado a un sitio que yo no entiendo lo que dicen, ahí no vuelvo yo más. Por eso dicen que están locos. Ahora, si es para todos nosotros, pues Dios, así como da el mensaje por una persona, o lo interpreta por la misma persona, o lo interpreta otra persona. Ustedes dirían, ¿y por qué Dios hace esas cosas? Bueno, eso yo no lo sé. La Biblia dice que Él lo hace y da las instrucciones de cómo es que Él lo hace. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué tomarse el trabajo de que una persona hable en una lengua y otra la interprete a otra lengua que entendemos? Yo no sé. Eso es lo mismo que ustedes me preguntan por qué Dios escogió que el hombre fuera cabeza de la familia, de su esposa, y no la esposa cabeza de su mujer o de su marido. O sea, no hay ninguna razón científica para que el hombre sea cabeza de su esposa. La mujer podría ser cabeza de su esposo, porque el hombre no tiene nada que le dé el derecho a ser cabeza. O sea, no hay ninguna facultad, no hay ninguna condición en el hombre. Y antes decían que era el sexo fuerte porque tenía fuerte, pero miren, yo estuve en una clase en California, una clase de esas de artes marciales, y habían hombres y habían mujeres. Y yo no me quisiera enemistar con una muchacha que había allí, que tomaba a los hombres, este tipo le quitaba en el piso. Y hay muchachas que levantan pesa ahora, que mejor es que el marido o el novio se lleve bien con ella. Es decir, que no hay nada. ¿Por qué el hombre es cabeza de su esposa? Porque a Dios le dio la gana que fuera así. ¿Cómo le pudo haber dado la gana que fuera la mujer? No hay nada que le dé al hombre la condición. Dios unilateralmente así lo quiso hacer. Entonces Dios lo hace de esta manera. Claro, en algunos casos, y Pablo lo dice aquí, él dice que cuando hay interpretación, la persona, escuchando, dirá que ciertamente Dios está entre vosotros. Y aunque yo no he estado presente en situaciones como esta, personas de mi confianza sí han estado presentes. Y yo he escuchado testimonios de individuos que han habido manifestaciones en lengua, en la congregación, en un idioma que la persona no ha aprendido y que no sabe, pero que ha habido una persona en esa congregación que ese es su idioma materno y ha escuchado la voz de Dios en el idioma nativo perfectamente, y la persona no ha podido volver, no ha sabido. Yo sé de otro caso donde una muchacha campesina habló en lengua, y en este caso sé porque conozco a la muchacha y conozco a la misionera que estaba presente, y esta es una campesina cubana que no sabía el idioma inglés, y una norteamericana que estaba presente interpretó totalmente sin que Dios se lo revelara, ¿sí? Porque era su idioma, sabía lo que estaba diciendo. Ahora, eso en muchos casos significa un testimonio para personas, y como Dios se vale de muchísimas cosas para ganar al ser humano, pues algunos han venido al Señor porque ha habido un milagro de salud, otros a lo mejor han venido al Señor, como dice Pablo, porque al escuchar han confesado ciertamente Dios está entre vosotros. Quiere decir que la razón, yo no sé cuál es el alcance que tiene, pero eso es lo que dice aquí. Ahora, la próxima cosa que dice es: asimismo los profetas hablen 2 o 3, los demás busquen. Y si algo le fuera revelado a otro, que estuviera
conclusión, que personas que resisten la enseñanza bíblica tienen mucho problema con esto. Porque dicen, ¿cómo se atreve usted a juzgar a Dios? La Biblia es la que dice que los demás juzguen. ¿A quién se juzga? ¿Qué es lo que se juzga? Bueno, nadie pretendería juzgar al Espíritu Santo. Nadie pretendería juzgar a Dios. ¿Qué es lo que se juzga? Lo que se juzga aquí es lo que está ocurriendo. Para determinar si lo que está ocurriendo por Dios o está ocurriendo de otra forma. Nosotros sabemos, por los documentos que Pablo escribió, que en congregaciones, por ejemplo en la iglesia de los Corintios particularmente, nosotros sabemos que hubo manifestaciones demoníacas, porque el apóstol dice que nadie que habla por Espíritu Santo llama anatema a Jesús. Es decir, que en una congregación cristiana, en un grupo cristiano, puede haber lenguas extrañas, lenguas que uno no entiende, que pueden ser producidas por el Espíritu de Dios. O pueden haber manifestaciones de lenguas producidas por el demonio, producidas por el diablo, por Satanás. Y pueden haber también un lenguaje que es producido por la emoción de la persona. Quiere decir que en la iglesia pueden producirse manifestaciones que son espirituales, pero también manifestaciones que son demoníacas, o manifestaciones que son puramente humanas, emocionales. Recuerden que, por ejemplo, en la iglesia primitiva asistían individuos que eran paganos. Las iglesias gentiles estaban compuestas por paganos. Y cuando ustedes, quizás el grupo de ustedes ya contan aquí porque son cristianos, porque los han ganado fuera. Pero cuando ustedes tienen en cuenta lugares donde la asistencia es numerosa y entra de toda clase de gente, porque en una iglesia cristiana no se le pregunta a la puerta, ¿usted es cristiano? Sí, pues puede que no es cristiano, pues salga. Y no se le dice, no, a las iglesias cristianas entran de toda clase de gente, de toda clase de individuos. Entonces lo que Pablo dice aquí que se juzgue es lo que está ocurriendo para establecer la procedencia. Es lo mismo que si ustedes me mandan va una persona a mi casa con una carta firmada por uno de ustedes que yo conozca. Y en la carta dice, por favor, Gerardo, ahí te mando a esta persona, atiéndela como si fuera yo. Entonces, yo la voy a atender enseguida como si fuera usted, ¿verdad? Al leer la carta. Si yo conozco la firma, porque tenga una carta y yo comparo las firmas, que es lo que hacen en los bancos cuando te da un cheque. Si no hay carta y no hay papeles, yo llamo. A mí una vez de un país escandinavo, no conozco, llegó alguien a mi casa, quería que yo le abriera crédito en una cierta negocio allí. Pues yo me dijo que era para la iglesia. Y yo conozco la iglesia. Pero yo llamé y pregunté al pastor, llamé por teléfono, no delante de la persona, no le dije delante de la persona, ¿verdad que esto? Pero yo recibí a la persona con mucho gusto porque yo conozco a la persona. Pero ya cuando tiene que ver con créditos y con cosas, ya es otro asunto, ¿no? Entonces yo llamé y le dije, mira, aquí está tal persona que viene en esto y esto. ¿Es un asunto personal o es un asunto realmente de la iglesia? Me dijo, no, claro, no es de la iglesia. No hay problema. Entonces acompañé a la persona al lugar y como nuestra congregación tiene crédito allí, pues entonces le abrieron crédito y compró no sé qué cantidad de cosas y luego lo pagaron. Ahora, ¿qué es lo que yo quería verificar? Que el mensajero trae un mensaje de la persona que yo puedo confiar. Eso es lo que dice aquí. Lo que dice aquí es los demás juzguen, para que nadie pueda, como dicen los cubanos, campear por su respeto. Porque las cosas espirituales de este tipo son muy peligrosas. Y como la religión se usa mucho para impresionar
cualquier persona puede ponerse de pie y convertirse en una especie de sacerdotisa o de sacerdote, de oráculo divino, y controlar la congregación por visiones, revelaciones y por lenguas. Y si los demás no saben, está todo el mundo asustadito, y la señora o el señor se campean por su respeto, ¿te das cuenta? Hay congregaciones donde hasta el pastor lo mandan a callar, porque ahora Dios va a hablar. Y dicen disparates desde la congregación. Y disparates que la gente que está familiarizada con los problemas sabe que se refieren al pastor, ¿no es? Y nadie se atreve a poner el cascabel al gato. O sea, todo el mundo está paralizado porque es Jehová el que está hablando. Y el que se meta, Dios lo manda, lo tala. Cuando dice la Biblia aquí, juzgue, para juzgar qué es lo que hace falta. Bueno, para uno poder juzgar. Cuando usted lo llevan aquí a los tribunales, ¿cómo es que juzga el juez? Bueno, lo que se le ocurre a él, ¿verdad? A mí me parece que tú eres un sinvergüenza y que te va... No, ustedes tienen código, ¿verdad? O sea, aquí no puede el juez decir, a mí me parece que tú tienes cara de sinvergüenza, chico. Yo estoy seguro que tú... No. Ahí es donde vienen los abogados de la defensa, ahí es donde viene el que representa al Estado, y todo el mundo lucha, y entonces hay unos códigos legales a la luz de los cuales la cosa se hace. En algunos países los códigos son de una manera y en otros son de otra manera, ¿verdad? Pero hay ciertos códigos. Las cosas se juzgan de determinada manera. Por ejemplo, donde yo vivo, si la policía me para porque uno de los faroles está roto y me para nada más que para advertirme que tengo que arreglarlo. Pero al yo frenar, caí en un bache y el baúl, la meletera, no se van los paquetes, se abrió. Y el hombre ve que tengo allí, el policía ve que tengo drogas o armas, no me puede detener. Si me arrestan por eso, el juez me va a soltar. ¿Por qué? Porque él no me paró porque tenía dudas de que yo tenía armas y drogas. Él me paró porque yo tenía un foco roto. Por lo tanto, arrestarme por lo otro sería ilegal. Si yo lo sé y él lo sabe, no pasa nada. O sea, él no puede juzgar que porque yo llevo eso, debo de ir preso, que es lo que debía de ser. Pero como él no me paró por eso, yo me voy a buscar un abogado que me va a defender y que le va a preguntar al policía si él tenía sospechas de que yo tenía armas. Y se acabó. O como $1,950 que yo perdí, que los había dado depósito para comprar una casa y no se dio el negocio. Entonces se suponía según el contrato que me devolvieran de los $1,000, 950 y 50 eran por el papeleo. La compañía no me los quiso devolver y tuve que llevarlos a los tribunales. Pero entonces los abogados de ellos, cuando me preguntaron todas las cosas, me preguntaron que si yo creía que cuando ellos recibieron el depósito tenían la intención de robárselo. Claro, que sepa decir que usted se cree que yo me chupo el dedo, soy estúpido. Pero como es una cosa legal y formal, no le puedo decir eso, que es lo que se merece que le diga. Le dije, claro que no. Entonces, como yo no pude probar intención delictiva, perdí la plata. ¿Por qué? Porque hay ciertas definiciones legales. O sea, cuando uno juzga, parezca estúpido, parezca no estúpido. Si ustedes leen, por ejemplo, la revista Selecciones, de Reader Digest, hay una sección que dice, esto es inaudito, esto es incomprensible, que da casos de la jurisprudencia norteamericana, porque la misma población norteamericana está enfadada con su propia jurisprudencia. Pero los jueces no pueden hacer otra cosa porque para ellos juzgar tienen que usar los códigos que están aprobados. Bueno, cuando la Biblia dice aquí juzgar, y uso ejemplo de allá porque yo no conozco los de aquí, me imagino que los catalanes tendrán también sus asuntos que resolver. Pero cuando dice aquí juzgue, no es que ustedes van a determinar nos gusta lo que está pasando o no nos gusta lo que está pasando. Cuando dice juzgue, ustedes deben de estar bien familiarizados con los códigos que se van a utilizar. O sea, no es asunto de que si lo dice, él le simpatiza a ustedes, el Señor está hablando. Como hace alguna gente, yo no sé si aquí tienen esas cajitas que le llaman cajitas de promesas. Si no las tienen, no han perdido nada. Pero bueno, si las tienen, son unas cajitas que tienen cartoncitos con versículos de la Biblia.
Y entonces la gente, en manera como media mágica, media supersticiosa, por la mañana, saca un cartoncito. Si el cartoncito lo que dice es bueno, el Señor les habla. Y lo usan eso como la palabra para ese día que viene del Señor. Si lo que dice está como muy bueno, lo meten otra vez. Y sacan otro hasta que el Señor les habla. Bien. Porque la gente es así. El ser humano es así. Entonces, si a uno le cae simpático a una persona, esa persona es del Señor. Y es una santa, es un santo, si uno tiene simpatía. Pero si le cae un poquito mal a uno, casi nunca el Señor habla a través de esa persona, ¿se dan cuenta? No, cuando aquí dice juzguen, se refiere a la aplicación de la fe cristiana, la aplicación de los códigos de Dios. Y por eso los cristianos no se pueden dar el lujo de ignorar la Biblia. ¿Saben ustedes por qué se le meten tantos locos a algunas congregaciones? ¿Saben ustedes por qué a cada rato anda gente por ahí creando problemas? La gente no sabe, porque no conoce la Biblia. Por eso yo insisto en la educación bíblica. Porque las personas que tienen una buena educación bíblica no tienen problemas con eso. Claro, la gente nos va a criticar, por ejemplo, a mí allá en Miami me critican de que yo soy frío, de que yo no tengo el espíritu, de que yo estoy esto y todo. Porque cada vez que me vienen con una estupidez de esa, pues saben que conmigo no camina el asunto, te das cuenta. No me importa que me digan que estuvieron, que hablaron, que anoche soñaron, yo respeto todo eso. Pero hay códigos claros. Eso que usted soñó tiene que corresponder con esta ley. Esos temblores que usted tuvo, esa vibración que usted tuvo, tiene que corresponder con esto. Cuando dice los demás juzguen, está hablando a una congregación culta, educada, que conoce a Dios y que sabe lo que Dios hace y lo que Dios no hace. Y entonces con ese conocimiento juzga lo que ocurre. Y eso lo que ocurre no es de Dios, pero pues tampoco se le crea un problema, te das cuenta, del otro mundo. Sencillamente se le va educando poco a poco. Ahora, otra cosa que dice aquí, que también choca mucho con la naturaleza humana, es porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahora, este también es problemático. Ahora, aquí no dice, aquí lo que dice es que los espíritus de los profetas, se dan cuenta que no dice que el espíritu profeta, los espíritus de los profetas. O sea, esto tiene que ver con el temperamento y con el individuo, cómo hace las cosas. Y cuando el Espíritu Santo está bendiciendo a una persona, esa persona no está bajo una fuerza incontrolable. O sea, en lugares de espiritismo, en lugares de brujería, en lugares demoníacos, así la persona pierde el control de sus facultades. Porque cuando el diablo es el que interviene, pierde el control. Porque la persona, por ejemplo, está poseída. O sea, hay personas poseídas por el demonio y hay religiones donde eso ocurre. Pero cuando el Espíritu Santo bendice a una persona, esa persona no está bajo una fuerza incontrolable. En otras palabras, que usted tiene que gritar y gritar y gritar y que no puede dejar de gritar porque Dios no lo está haciendo gritar. Recuerden, hermanos, que todo lo físico es una reacción. O sea, el Espíritu Santo ni hace gritar, ni hace danzar, ni hace brincar, ni hace palmear, ni tumba a nadie. Todo eso es reacción. Y personas que son mismos que a lo mejor gritan, otros lo hacen más bajito. Pero el que grita, si está estorbando, con mucho cariño se le dice, por favor, siga usted adorando a Dios en voz baja. Y la Biblia dice que ese individuo tiene control de la reacción. Y por lo tanto está sujeto a él. No tiene que seguir desordenando. Pero hay personas que, bueno, una vez yo estaba en el consultorio de un médico amigo y encontré allí a un predicador que yo había oído algunos pedacitos de su predicación por radio. El hombre, en mi opinión, se va a quedar sin voz. Porque el individuo que estamos hablando, y él
y a veces se le pega una nota y se queda con el grito por el mismo nivel, y yo me lo encuentro ahí. Y cuando me dice, mire, este fulano, te digo, yo lo he oído a usted, a veces he oído pedazos de su programa por radio. Entonces, de buena fe, quizás, como uno lleva años, ya pues, lo que uno sabe o cree que sabe, quiere ponerlo al alcance de la demás gente. Yo con mucho cariño y forma no ponerle nada, le digo, yo he oído a veces, lo he oído a veces a usted, y me parece que sería bueno si tomara algunos cursos de oratoria, algunos cursos de dicción, porque se va a quedar sin voz. Ay, para que yo le dije eso. Él me dijo, ese es el ministerio que Dios me ha dado y así va a ser hasta los fines. Ah, no, magnífico, usted siga gritando que todo va muy bien. Retiro lo dicho, usted sígalo, si Dios se lo ha mandado a hacer así, sígalo haciendo así. Yo respeto eso. Pero yo no consigo que Dios me mande a mí a que me quede sin garganta, que me quede sin voz. O sea, usted puede aprender a hablar en una voz que dé el mismo mensaje de Dios sin lastimarse las cuerdas vocales. O sea, porque va a poder por más tiempo poder hablar. El asunto, por ejemplo, de la comida, que María me dice, Gerardo siempre está hablando de comida y cuando le invitan a comer, come poquito. Aquí yo estaba comiendo fuera de mi medida. Y la gente dice, ¿por qué si tú dices que te gusta tanto la comida, te comes tan poquito? Digo, por eso, porque como me gusta tanto, quiero comer poquito para comer mucho. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, hay personas que se toman todo el vino en los primeros 20 años de su vida y después el médico se los quita porque se quedaron sin hígado. Yo he espaciado el vino en los 120 años que voy a vivir. Por eso yo siempre podré tomar vino, siempre podré tomar una copita de brandy, siempre podré comer huevos, siempre podré comer azúcar, porque hay personas que cogen un café con leche y le disparan un cuarto de kilo de azúcar. Ah, sí, pues se va a comer todo el azúcar en los primeros 20 años. Yo he separado mi azúcar para comérmela en los 120 años. Entonces, como yo quiero predicar por mucho tiempo, si yo me paso unos años gritando, me voy a quedar mudo. Pero entonces yo a lo mejor de vez en cuando doy mi gritito, ¿no? Pero no. Ahora, este hombre me quiso hacer entender a mí que los gritos que él daba eran gritos producidos por el Espíritu de Dios. La unción puede venir de Dios, pero el volumen del grito lo pone usted. Y en la iglesia eso es lo que significa aquí. Ninguno está tan lleno del Espíritu como para no tener control de su conducta en la congregación. Si algunas personas resienten eso, y hay personas que dicen que aquí el Espíritu Santo no se puede apagar. Y yo estuve en una reunión de esas donde el que dirige la reunión dijo, aquí está el Espíritu Santo y hay libertad, y si alguno quiere pararse de cabeza en el piano, lo puede hacer. Esos son disparates, pero son gente que llega y escucha eso y están locos, chicos. Esa gente no tiene educación. Esa gente le han caído a caballo, los han agarrado con lazos. Son disparates. Aquí dice que tenemos que hacer las cosas. O sea, por ejemplo, ustedes están aquí en una ciudad que tiene su personalidad, su idiosincrasia. ¿Ustedes creen que Dios va a hacer cosas que puedan hacerle más difíciles a ustedes la labor de ganarlos para Cristo? Ustedes traen algún invitado aquí y hacen alguna cosa rara de esa, que no tenga interpretación, porque el Pentecostés hubo interpretación y todos se entendieron y miles se entregaron al Señor. Está hablando de las cosas raras que no hace Dios, sino que el hombre es el que las hace. Ustedes lo traen una vez, pero la segunda vez no viene a punto de pistola. No, porque dicen, ustedes están locos, ustedes son una partida de neuróticos, de individuos que ustedes deben estar hospitalizados, deben estar ustedes. ¿Se dan cuenta? Bajo grandes dosis de sedante, ustedes vivían a la calle. Pero hay gente que resiste eso. Pero Dios dice, está sujeto a ustedes. Ahora, ¿cómo se fija eso? Pues Dios no es Dios de confusión.
tiene que haber un profundo sentido de paz. Todo aquello que crea angustia, que crea ansiedad, que lo que está pasando te pone como a sudarte las manos y desespera, ojalá que se acabe, porque me quiero ir, esta noche no duermo yo. Ahí no puede estar Dios, porque Dios es un Dios de paz. Y donde Él está, aunque lo que esté ocurriendo uno no lo entiende, tiene que haber un sentido de quietud y de paz, de testimonio espiritual de la presencia de Dios. Porque Dios solo inquieta a aquellos que están redarguyendo. Pero a aquellos cuyas vidas han sido redimidas, que no hay pecado involucrado, pues esa gente lo que tienen con Dios es una experiencia de profunda paz. La iglesia de los Corintios era una iglesia que creía que había inventado al Espíritu Santo. Y que creía, y hay grupos que creen eso, hay grupos que creen que ellos son los que inventaron, tienen la franquicia. Pero ¿saben ustedes cómo le dice Pablo? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? ¿Cuál es el argumento aquí? Bueno, Pablo dice, si ustedes aceptan lo que yo les estoy diciendo, eso que ustedes están haciendo, los desórdenes que ustedes tienen, pues pueden explicarse de una sola manera. O que a ustedes no ha llegado la palabra de Dios, o que ustedes solo la han recibido. En otras palabras, ustedes son los que saben cómo es, y más nadie. O ustedes no saben cómo es. Ese es el argumento aquí. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Y entonces da un argumento que para mí aquí es fascinante. Porque él dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. La manera más fácil de saber si la persona sabe es sencillamente comportándose como que sabe. Entonces, si ustedes son profetas, si ustedes son espirituales, ustedes deben de saber que lo que yo estoy diciendo es como Dios hace las cosas. Ahora, ¿qué clase de espiritualidad pretenden ustedes tener? Que al yo enseñarles los mandamientos del Señor, ustedes no los pueden aceptar, ni los pueden obedecer, ni los pueden comprender. ¿Se da cuenta del argumento? En otras palabras, si yo les hablo a ustedes en catalán y ustedes no entienden, yo digo, bueno, pues, si ustedes hablan catalán, deben entender lo que yo les estoy diciendo, pues se lo estoy diciendo en catalán. No, pues no entiendo nada, ustedes no saben catalán. ¿Se dan cuenta? Ese es el argumento que está fácil. Si ustedes son espirituales, ustedes deben de saber que las cosas son como yo las digo. Y la mayor espiritualidad, o la manera de demostrar el grado de espiritualidad, es en la correspondencia que hay entre la verdad de Dios y la conducta de esa persona. Que eso es lo que dice Pablo aquí. Sin embargo, él sabe que en Corinto había una gente que no iban a aceptar. En mi pueblo decían que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hay otro dicho más campesino todavía. Que tú puedes llevar el caballo al río, pero no lo puedes obligar a que venga. Y si ustedes han tratado de llevar un caballo al río sin sed, ustedes saben que eso es así. No, usted lo puede meter en el agua, en el medio del río. Y ahí se puede pasar el tiempo. Usted le empuja la cabeza y el caballo no bebe. Esa es sabiduría campesina. Puede llevar el caballo al río, pero no lo puede obligar a que beba. Y Pablo dice entonces aquí, después que les explica tanto, después que le toma el trabajo de decirle cómo son las cosas, le dice, pero el que ignora, ignore. En otras palabras, el que quiera ignorar, el que no quiera aprender, porque se quede bruto. Porque ¿qué otra cosa se puede hacer? Ya después de todo esto que yo he hecho, ¿qué más puedo hacer? Y es lo que yo hago con muchas personas. Después que yo les digo cómo debieran de ser las cosas e insisten en lo otro, pues entonces yo utilizo un proverbio japonés. Este proverbio japonés dice, advierte y aconseja. Y si no te hacen caso, deja que la adversidad les enseñe. ¿Se dan cuenta? Y así soy yo.
Yo no pierdo el sueño por nadie que no quiera aprender. Las cosas son de esta manera. No, pero que esto, que lo otro, que... No, son de esta manera. Como una vez un señor que quería dar un informe que no se podía dar así, porque el informe expresaba una cifra artificial que no correspondía, pero que le daba buen color a su trabajo. Y yo le dije, mire, eso no se va a informar de esa manera. Y entonces el hombre me dijo que yo esto, y me empezó a gritar. Y como que el que empuja no se da golpes, yo no me dejo empujar. Y la persona gritó y gritó, cogió tanto impulso que los últimos gritos me los dio parado en una silla. Estaba sentado en mi oficina, en mi silla de escritorio, echado para atrás, el tipo empieza a gritar. Ya cogió tanto vapor que se subió a la silla donde estaba sentado. Literalmente, no estoy exagerando. Y siguió gritando de él. Yo le dije, está bien, pero eso no se va a hacer. Y no se hizo. El hombre murió no mucho tiempo después del corazón, pero claro, así no se muere el corazón. El que quiera ignorar, ignora. Yo les enseño la Biblia a la gente, si la quieren aprender o no la quieren aprender, ese no es problema mío. Ni me quita el sueño, ni me quedo preocupado, pero cómo fulano puede ser tan bruto, cómo puede ser tan torpe, cómo puede ser tan terco. No. El que quiera ignorar, que ignore. Y finalmente, lo que nos dice aquí la Biblia. En un resumen que trata de responder quizás a las preocupaciones de algunos cristianos honestos que dirían, bueno, si hay tantas regulaciones o tantas normas, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Pablo dice, nada de esto debe de inhibirnos, nada de esto debe de quitar, echarles agua fría. Ustedes procuren profetizar, no impidan hablar en lenguas, pero hágase todo, como dice ese último versículo, hágase todo decentemente y con orden. Es decir, nadie tiene que sentirse limitado, me expresaré como yo creo que Dios está queriendo que me exprese o no, sino cada uno lo hace en decencia y en orden. Bien, habíamos dicho que hablaríamos también de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes tienen el tiempo, y si pueden disponer unos minutitos más, o si tienen alguna pregunta de esto antes de entrar en lo otro. Yo voy a tratar de resumir lo otro en la forma más breve. La razón por la que, entre tantas cosas que podríamos enseñar del Espíritu Santo, yo he incluido esto de la blasfemia, es porque en mi experiencia esta es una cosa que le ha creado dificultades a algunas personas. Aquí a lo mejor ese no es el caso y a lo mejor no es relevante para ustedes, a lo mejor en el futuro lo sea, pero hay personas que creyendo que han blasfemado al Espíritu Santo han pasado mucha agonía de espíritu, mucha ansiedad, mucha angustia, y por eso pensé que podría ser relevante. Si ustedes no creen que es relevante o que no, pues no lo hacemos, pero si tienen el tiempo y quieren, lo hacemos, así que ustedes me dicen. ¿Tienen, para cerrar esta sección, tienen alguna pregunta o algo con lo que ustedes no están de acuerdo? Recuerden que yo no hablo como oráculo divino, ¿sí? Ustedes pueden criticar, pueden todo, cada loco con su tema, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o alguna crítica, algo en lo que no es así que no le responda? ¿Tú habías levantado tu mano? Muy bien, entonces si no hay nada, pasamos a la otra sección. Y ustedes me avisan si terminamos. Vamos al libro de Mateo, donde está el versículo problemático, el capítulo 12 de Mateo. Y vamos a ir al versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían,
Este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Este es un pasaje bien difícil y que crea muchísimas dificultades si uno no tiene las herramientas para trabajar con él. Observen ustedes, y este es un pasaje que tiene tal complejidad que inclusive toda la estrategia diabólica se cambia en este pasaje. Porque es un pasaje que habla en un lenguaje que inclusive si no se entiende bien, hasta una posición herética se podría establecer. Este es el único pecado del que habla la Biblia, para el cual no hay solución, para el que no hay regreso. Por eso es que aún el diablo, en mi opinión, está interesado en que la persona crea que cometió ese pecado. Porque cualquier pecado tiene el auxilio del arrepentimiento. Si usted mata a una persona, se arrepiente y va al cielo, Dios lo perdona. Usted roba, usted hace lo que sea, comete adulterio, fornicación, se emborracha, usted perdona, Dios lo va a perdonar. Usted vive una vida disoluta y en el momento de la muerte, ya en el último aliento, pide perdón y Dios lo perdona. Y entra al cielo como entró uno de los dos ladrones. Que hay gente que dice que el tipo era un ladrón experto, porque de salida se robó el cielo. O sea, dicen, ese tipo, la verdad es que era ladrón, que ya de salida, clavado en una cruz, descubrió y entró en el último carro, en el último aliento entró en el cielo. ¿Por qué? Porque si encubrimos nuestros pecados, no prosperamos, pero si los confesamos y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Y Juan dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Cada vez que uno peca, el diablo trata de quitarle pecaminosidad o gravedad al hecho. Y si uno, por ejemplo, hace, bueno, pero eso lo hace todo el mundo. Y además, no estás todavía en el cielo, tú estás todavía en la tierra. Y el mismo diablo trata de que uno continúe en esa conducta, porque sabe que si hay confesión, hay perdón. Entonces ahí viene nuestra conciencia, que viene la sociedad de todo para decir, no muchachos, eso está bien, sí, pero bueno, tú lo hiciste, pero eso lo hace todo el mundo. Y trata de mantenerte y quitarle gravedad. Pero en este caso, yo creo que el diablo contribuye a la aceptación de que uno cometió este pecado. ¿Por qué? Porque la persona que cree que ha pecado en esta forma, sabe que no tiene la opción del arrepentimiento. Y por lo tanto es desmoralizante. Entonces el diablo estaría contento de que un cristiano creyera que ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Porque se pone completamente cerrado. Fíjense ustedes, si esto se pone en términos rigurosos y radicales, que dice aquí que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado.
A cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Le será perdonado. Pero al que hable en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, ¿cuáles dos herejías hay en esas palabras? Porque dice, cualquiera que pecare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Al que peque contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Ahí hay dos herejías claras. La primera es que si yo peco contra Jesucristo y tengo perdón, y peco contra el Espíritu Santo y no tengo perdón, ¿qué diferencia se establece allí? Pero diferentes ¿en qué sentido? Uno es superior. En otras palabras, yo puedo ofender y blasfemar el nombre de Jesucristo y puedo salvar. Si yo blasfemo al Espíritu Santo, no tengo perdón. En ese sentido, Jesucristo y el Espíritu Santo no son iguales. Porque Jesucristo es una cosa con la que se puede jugar, se puede ofender y se puede blasfemar, y todavía yo puedo escapar. Pero si lo hago contra el Espíritu Santo, no tengo alternativa. ¿Es acaso que el Espíritu Santo es superior? Y hay una herejía. Ahora, pegamos la otra herejía. El que peca contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cuál es la implicación lógica? Recuerden que una manera de estudiar la Biblia es hacerse preguntas, interrogarse. O sea, hay personas que leen la Biblia como si la casa estuviera quemando o si los estuvieran esperando. Y otros lo leen a veces casi medio dormido, el Salmo 91, porque no se atreven a cerrar los ojos sin leer la Biblia. Bueno, es bueno que ustedes no hayan dormido nunca, ay gracias, no hayan dormido nunca en la misma habitación mía, porque van a pensar que yo soy pagano, porque yo a veces me acuesto y me pongo a leer revistas, libros y cosas, y a veces leo la Biblia también, y a veces no leo la Biblia, y me acuesto, porque bueno, porque no leo la Biblia, leí otro libro de historia, de qué sé yo qué cosa, pero algunas personas piensan que si no leen la Biblia, a lo mejor les da pesadilla. A lo mejor me arrodillo una vez al lado de mi cama, o a lo mejor lo que hago es que me acuesto, doy gracias al Señor por el día bueno, y me duermo. Yo no digo, y Señor, y te ruego por esto y lo otro, y después que pido, a alguna gente le gusta play safe, o sea, a alguna gente le gusta por si la mosca, y entonces dicen, y esto te lo pido con el perdón de mis muchos pecados, y si he hecho algo malo durante el día, yo ruego que tu sangre me perdone, porque cuando cierran los ojos dicen, a lo mejor muero en el sueño, a lo mejor Cristo viene en el suelo, sueño quieren estar seguros, una relación como un poco supersticiosa, ¿no? con Dios. No, yo tengo una relación, no digo que es malo orar antes de acostarse, y yo siempre me encomiendo al Señor cuando me acuesto y le doy gracias por el día y todo eso. Y sí, a veces leo la Biblia antes de acostarme, acostado leo la Biblia. Y cuando leo la Biblia casi siempre lo leo a lo último, ¿ves? Aunque a veces la leo primero porque ya lo último voy a tener como medio sueño. Pero hay alguna gente que aunque se estén durmiendo, leen, te das cuenta porque hay que leer la Biblia. Si tienen sueño, acuéstense a dormir. Porque después de todo lo que está leyendo ni lo está entendiendo. Entonces, ¿para qué lo va a leer? ¿Para qué lo va a leer? Ahora, pero algunos leen la Biblia así en forma devocional. Pero la Biblia para estudio, hace falta analizar, hace falta preguntarse por qué esto es así, cuál es la implicación de esto, qué significa esto. Ahora, cuando dice ahí que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, ¿cuál es la implicación lógica? A ver, ¿dónde están todas las mentes catalanas esas que dicen que son muy afiladas?
Si yo te digo, no te voy a dar las 500 pesetas, ni aquí ni en casa, ¿qué significa? Que yo podría darte las 500 pesetas aquí o en la casa. ¿Se da cuenta? Eso es lógica simple. No te voy a dar las 500 pesetas ni aquí ni en casa, ni aquí ni en el banco. Eso cuando dice, no tienes perdón en este siglo ni en el venidero, la implicación es que en el siglo venidero puede haber perdón. Podría haber perdón. Porque si dice, este pecado no se perdona ni aquí ni en el venidero, significa que hay pecados que se perdonan en el siglo venidero. No tiene sentido que diga, no se perdonará aquí ni en el siglo venidero, pero si en el siglo venidero no hay perdón. Esa es otra herejía. ¿Por qué? Porque según la Biblia, el perdón de los pecados se consigue antes de morir. O sea, en el siglo venidero ya no se consigue. En otras palabras, las indulgencias y las misas por los difuntos y todo eso es creación de la teología católica sin ningún fundamento bíblico. O sea, las cuentas se arreglan antes de salir. Porque la Biblia categóricamente dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y después. O sea, aquí es donde hay que resolver. Ahora, ¿por qué se pone de esa manera esta situación? Por dos razones. Con relación a que el Espíritu Santo pareciera ser superior a Jesucristo, la explicación puede ser asunto de períodos de trato de Dios con el hombre. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, el pecado fundamental era la idolatría. O sea, la existencia de los profetas tenía que ver con la espiritualidad de Dios y con lo único de Dios, o sea, que era uno solo. Lo que llaman el chamán judío, la piedra angular de la fe judía, era oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Esa era. Entonces los profetas lucharon contra eso. Contra otros pecados no se hablaba con tanta fuerza. Pero en el período en que Cristo vive, ¿qué es lo que dice Cristo? Si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Quiere decir que la piedra de toque era la relación con Cristo. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta. Y ahí se ve que el pecado grave tenía que ver con Cristo. Al Cristo ascender, parece que esto anticipa el periodo en el que Cristo, posterior a la ascensión de Cristo. Hoy, la relación con Dios, según la Biblia, es a través de quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, el Espíritu Santo es el que busca la conversión de la gente. Entonces, el blasfemar al Espíritu Santo es, en este periodo, lo que era ofender a Cristo en el periodo en que Él vive y lo que era la idolatría en el periodo del Antiguo Testamento. O sea, no es que Cristo sea inferior al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo es la agencia, por así decirlo, a través de la cual vamos a Dios. Él es el que hace real a Jesucristo. Y la otra cosa, ni en este siglo ni en el venidero, lo que yo pienso que significa es esto. Que se le da una gravedad a la blasfemia contra el Espíritu Santo en la que se significa, este pecado no tiene perdón aquí. Y si hubiesen pecados que se perdonaran en el siglo venidero, ni aún en ese caso, este estaría incluido. En otras palabras, que no afirma que va a haber perdón. Sabemos que eso no puede ser así, porque toda la Biblia enseña que no hay perdón. Y un principio de interpretación bíblica es que cuando dos pasajes parecen chocar, lo que uno tiene que hacer es ir a la documentación bíblica y a ver hacia cuál de los dos pasajes se inclina la documentación de la Biblia. En este caso, la documentación de la Biblia se inclina no a la posibilidad de pecados después de la muerte, sino a la imposibilidad de que eso ocurra. Por lo tanto, si yo puedo establecer con la documentación bíblica que es
perdón en el siglo venidero, tengo entonces que entender que aquí se usa una ley de énfasis para decir que aunque no se perdonan los pecados en el siglo venidero, si hubiese esa posibilidad, ni aún allí esto se perdonaría. ¿A usted se dan cuenta que este pecado se toma en términos tan radicales que tiene que tener alguna característica especial? Que esto no puede ser el pecado en un sentido quizás más regular. ¿Cuál es la característica de este pecado? Bueno, la característica de este pecado es que, aunque parezca absurdo, este es un pecado del conocimiento, es un pecado de la inteligencia. O sea, este pecado no se puede cometer en ignorancia. Es imposible de que se cometa en ignorancia este pecado. Algunas personas que son de orientación pentecostal o carismática, o aunque no se llamen ninguna de las dos cosas, pero que tienen una noción del Espíritu Santo diferente, o sea, que el Espíritu Santo se manifiesta de algunas maneras como las que hemos estudiado. Y entonces hay iglesias que creen que eso es emoción, que eso es emotivo. Entonces, estos que creen en el Espíritu Santo de esta manera, cuando oyen a esa gente hablar de eso, dicen que está blasfemando el Espíritu Santo, porque está diciendo que esto que pasa aquí en nuestra iglesia es emoción. Bueno, eso no puede ser blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Sencillamente porque la persona está hablando con una información que no está siendo mal usada. O sea, no hay intención aquí. A esa persona le enseñaron desde que se entregó al Señor que las manifestaciones del Espíritu Santo terminaron en el siglo I, y qué es lo que esa persona cree, con toda sinceridad. Cuando ve a alguien en una serie de circunstancias o de fenómenos extraños, pues llega a la conclusión que eso no puede ser Dios, porque Dios no hace esas cosas. Ahí no hay blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, si ustedes parten, y usamos este pasaje, dos pasajes más, y en unos 10 minuticos lo resolvemos. Observen ustedes las características del pasaje que origina estas palabras de Cristo. ¿Qué es lo que le habían traído? Fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿No se da cuenta? El ciego y mudo veía y hablaba. O sea, y observen cómo dice, y toda la gente estaba atónita y decía, es aquel hijo de David, porque este fue un milagro que no se podía esconder. ¿Se da cuenta que dice que el tipo estaba ciego? Déjeme leerle para que diga las mismas palabras. Y el tipo estaba ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. De tal manera, o sea, eso fue un milagro de ellos. Yo no sé si ustedes han estado en campañas esas que llaman de sanidad divina o en cultos de sanidad divina, pero como yo llevo tantos años dentro de la iglesia, pues yo he visto unas cuantas cosas que si no las he visto me las han contado personas que sí las han visto. Entonces a veces se hace de buena fe que viene la persona y ora, ¿no? Mire, venga que hoy vamos a orar por los ciegos, por los paralíticos, se ora. Pero el tipo no ve. No sé cuál es el consuelo que le da. Pero siga confiando que el Señor a veces no hace las cosas inmediatamente, sino que las hace poco a poco. ¿Te das cuenta? Y vaya, yo no critico eso, no me estoy burlando de eso, pero y hay gente que las curaciones son medias raras, no extrañas. Por ejemplo, yo he estado en lugares donde dicen, el Señor está sanando espaldas aquí. Y entonces, figúrense, en una ciudad como Barcelona, tienen que conducir y a veces no se sientan bien. Y cuando trabajan a veces están mal sentados. Y todo el estrés. No es raro que tengan dolor de espalda. Que a veces el dolor de espalda es porque están mal sentados. Entonces usted se pone de espalda, se levanta las manos y el ejercicio como que le acomoda. Y después de todo, ¿quién puede probar que el Señor ha curado un dolor de espalda? A lo mejor tenía dolor de espalda, a lo mejor no lo tenía, yo no sé. Hubo otras personas que dicen que se sentían una cosa por aquí, ahora no se la sienten. Bueno, a lo mejor es psicosomático, o a lo mejor es qué sé yo qué.
no se puede probar. Y entonces la gente podría decir, a lo mejor sí Dios curó, pero como no hay manera de demostrarlo, uno puede decir que curó y otro puede decir que no curó. Pero en este caso, el milagro no se puede agarrar por ningún lugar, porque el tipo estaba ciego y ahora ve. El tipo estaba mudo y ahora habla. O sea, la gente sabía que era mudo. O sea, ese es un milagro que no se puede por ningún lugar. Es un milagro, pero de eso que hace Dios. ¿Sabes? Cuando Dios hace milagros, los hace para que no quede duda. El milagro hace que tú tienes que empatarlo mucho y estirarlo mucho. Ya yo respeto eso, te das cuenta, pero esos milagros que le ponen el reloj en el oído y oye, bueno, y la persona casi se siente forzada a decir que oye algo para no dejar en vergüenza al que está orando por él, ¿te das cuenta? Y bueno, no tanto, pero sí me parece que oigo un poquito, como diciendo, bendito, no te quedes dejar en vergüenza, pero la verdad es que yo estoy igual, ¿tú entiendes? Pero para no desanimarte, que tú ahora con tanto de ser tan buena te has orado por mí, pues no quiero, quiero que te sientas bien, y sí, pues me parece que los dominicanos dirían, oigo un ching, o sea, un poquito. No. Este milagro es ¡pam! No hay manera. Entonces, ¿qué hacen los fariseos? Porque no pueden decir que el tipo no hablaba. ¿Se dan cuenta que no pueden decir no, él no habla? Tú dices que no habla, si tú no lo oyes, que está hablando más que una cotorra, chico. Parece que tuvo tantos años sin hablar que el tipo ahora que habla y ve. Enséñale algo para que tú veas que lo ve. Pero entonces, como no pudieron desmentir el milagro, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, echa los demonios fuera por Belzebú, el príncipe de los demonios. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Y recuérdense que los fariseos eran ¿cuál? La clase culta de Israel. Había una división bastante clara en la sociedad judía. Los saduceos se encargaban de la liturgia y los fariseos de la educación. O sea, los fariseos eran los tipos estudiosos, los doctores de la ley. Ellos sabían lo que estaba ocurriendo. Ellos sabían que Cristo iba a resucitar. Y tuvieron la estupidez de decir que pusieran guardias. Ellos sabían que los discípulos acobardados no se iban a robar el cadáver. Pero sin embargo en su torpeza piensan que se pueden impedir como unos guardias. Esta gente sabía lo que estaba haciendo. Pero si ellos aceptaban que Cristo había sanado por el poder de Dios, y esta gente dice, no será este aquel hijo de David. ¿Cuál era el hijo de David? El Mesías. La aceptación de este milagro como producida por el Mesías le desarmaba todo el tinglado que ellos tenían. Se quedaban en la calle sin llave. Entonces ellos no quieren perder su negocio, porque tienen un negocio bien lucrativo. O sea, la religión bien manejada deja mucha plata, ¿sabes? La religión deja plata porque hay personas que casi sin ninguna educación que han girado con millones de dólares. ¿Te das cuenta? Han habido escándalos de personas. Si tú sabes dónde es que tienen los códigos la gente, y este es un mundo supersticioso. Un mundo que tú puedes, si manejas la superstición de la gente, y las ansiedades de la gente, y las angustias de la gente, y te estableces como que tú eres el intermediario entre lo divino y la gente, eso deja plata. Claro, cuando eso se hace honestamente, no deja tanta plata. Y entonces aceptar la rectoría de Dios significa que hay una intervención divina en los negocios, que ahora los porcentajes no son tan grandes. Y esta gente dice, no, la manera, si no podemos negar el milagro, lo vamos a desacreditar. Y cuando Cristo les dice la blasfemia, les está diciendo que blasfema aquel que consciente y deliberadamente, sabiendo lo que está haciendo, atribuye al diablo lo que Dios está haciendo. O sea, blasfemar contra el Espíritu Santo no es inclusive ni decir una palabra en contra del Espíritu Santo.
Si así fuera, la gente ¿cuántos no se salvarían? ¿Cuántos maldicen antes de ser cristianos a Dios y a Jesucristo y al Espíritu Santo y a los cielos y a todas las cosas? Y luego vienen y se entregan al Señor. Si ese pecado no se perdonara, esta gente no sería salvada. Y como que yo soy hijo de asturiano, yo estoy más o menos familiarizado con la cultura española. Si los que maldicen a Dios no tienen perdón, muy pocos españoles entraban al cielo, ¿sabes? Porque un español bravo es un español que deja al cielo sin santo, ¿sabes? Los baja todos de un solo brochazo, ¿te das cuenta? Baja la Trinidad con todos los santos que pudieran haber en el cielo. Entonces muy pocos españoles tendrían esperanza de ir al cielo. Pero es que no se refiere a eso. Se refiere a un caso en el que conscientemente se dice eso. Ahora, miren, 2 pasajes más y terminamos, a menos que haya alguna pregunta, no va a ser cosa que se les enfríe la cena a ustedes. Si ustedes van al libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos buscan el capítulo 6 y el capítulo 7, van a encontrar algo que va paralelo a esto que yo les estoy diciendo. Si buscan en el capítulo número 6, encuentran estas palabras. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible, observen la palabra que se usa aquí, una palabra absoluta, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Que es imposible que los cristianos, que después de ser cristianos pecan, puedan ser perdonados. ¿Dice eso ahí o no lo dice? Eso es lo que dice ahí. Ahí dice que los que prueban el don celestial, los que han tenido la experiencia del Espíritu Santo y recaen, es imposible que hagan qué cosa. Es imposible que sean restaurados, renovados. O sea, lo que se dice aquí que es imposible es el perdón de los reincidentes. Si ustedes, después de ser cristianos, pecaron alguna vez, lo borraron del libro, porque eso es lo que dice aquí. Pero sin embargo, Juan dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si hubierais pecado, ahora no tenemos para con el Padre. Se contradice. Este documento contradice al otro documento. Ahora, la evidencia de la Biblia, ¿hacia dónde se inclina? ¿A favor de este pasaje o a favor del pasaje de Juan? A favor del pasaje de Juan, porque yo les podría citar esta noche aquí no sé cuántos pasajes que hablan, yo no quiero la muerte del impío, lo que quiero es que el impío se arrepienta de sus pecados. El que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiese y se aparta alcanza misericordia. La parábola del hijo pródigo es una de las cosas más elegantes, más bellas del individuo que es cristiano y deja de ser cristiano y vuelve al Señor. Miren ustedes otro pasaje aquí. Porque si pecaremos voluntariamente, el capítulo 10, versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuántas personas hay que no han pecado después de ser cristianas? Y aquí dice qué cosa, que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido. Ahora, aquí hay algo extraño, porque dice si pecaremos voluntariamente. ¿De qué otra manera se puede pecar? De ninguna otra manera. Porque si es de otra manera, no es pecado. Porque desde un punto de vista
conceptual, uno de los elementos centrales del concepto de pecado es la voluntad. Para que haya pecado, el pecado es una acción en contra de un mandamiento de Dios. Por eso la gente que dice, ay hermano, si yo he pecado, perdón. Eso es teatro religioso. Si tuviera pecado lo sabría. Lo que pasa es que en un culto donde la gente dice bendición y todo el mundo se conmueve, y entonces la gente, como hermano, perdónenme porque yo le hablé mal, hermano, perdónenme por esto. Entonces la gente, sí, todo el mundo tenía algo, yo no me voy a quedar sin nada aquí, yo debo decir algo también. Y entonces se inventa, si yo he ofendido a alguno de ustedes, chicos, tú tienes que saber si los ofendiste o no los ofendiste, ¿para qué te vas a poner a hacer eso? O sea, no hay manera conceptualmente es imposible pecar involuntariamente. Tan fácil como eso. ¿Por qué dice aquí si pecáramos voluntariamente? Eso es como decir, si saliéramos para afuera. Cuando la gente me dice, voy a salir afuera un momentito, digo, si sal para afuera, porque si sales para adentro, va y te das un golpe. O vamos a subir arriba un momento. Sí, eso es muy bueno, porque usualmente hacia arriba es que yo subo, ¿te entiendes? ¿Te das cuenta? Son redundancias. O sea, pecar voluntariamente es una redundancia. ¿Por qué se usa esa redundancia? Bueno, porque aquí no debe estarse refiriendo al ejercicio de la voluntad, sino al ejercicio de la voluntad en circunstancias muy particulares. ¿Cuáles eran las circunstancias particulares que tenían esta gente? La iglesia de los hebreos es la primera iglesia que hubo. En otras palabras, esa es la madre iglesia. Ese es el núcleo de Jerusalén. Los primeros cristianos. O sea, es la iglesia más vieja. Hay un pasaje donde dice, debiendo ser ya maestros a causa del tiempo. Pero la conversión de los judíos no era lo mismo que la conversión de personas de otros países. Claro, aquí en España creo que hubo un tiempo así, en Colombia hubo un tiempo parecido, en algunos países de América Latina actualmente hay países donde puede que sea así, pero nunca con el rigor de la experiencia judía. Porque a pesar de la fuerza que tienen ciertas religiones en ciertos países, no son parte, en esos países pueden haber individuos que no suscriben esa religión. O sea, pueden haber lugares donde, digamos, por ejemplo, la Iglesia Católica es dominante, pero como no es parte de la estructura jurídica del país, la persona puede ser atea y ser, digamos, buen español, o ser ateo y ser buen cubano, buen colombiano. Pero en la sociedad judía, recuerden que la sociedad judía estaba unida. La base de la sociedad judía era el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento unía el nivel jurídico de la vida judía, unía también el nivel social, unía también el nivel de leyes sanitarias. O sea, uno no podía romper una de esas cosas sin romper su identidad israelita. O sea, atentar contra esas cosas era no solamente un problema religioso, pero un problema de lealtad a la patria. Al extremo, también llegado, cuando un cristiano se convertía, cuando un judío se convertía, hubo un tiempo en que no hubo problemas porque aparentemente el cristianismo era una secta judía. Y entonces, por eso entraban y salían del templo, aunque había sus choques, no había tanto problema. Pero cuando el cristianismo deslindó bien, como algo diferente, y se enfrentaron, ser cristiano era renunciar a la familia, renunciar a la patria. No solamente haber cambiado de religión, pero era ahora un traidor a la patria. Es más, familias judías tradicionales, cuando se convertía un hijo, lo consideraban muerto. Y fulano murió. Y lo habían visto en la calle. Pero al ser cristiano,
Si ustedes leen, por ejemplo, en escritos de los padres apostólicos, la literatura que sigue inmediatamente al Nuevo Testamento, hay un pedazo que dice: entrad en la sinagoga el sábado y ved a Jesucristo como es blasfemado y es maldecido. ¿Por qué? Porque había en la liturgia de la sinagoga una parte donde se maldecía oficialmente a Cristo. Jesucristo era un bastardo. La gente que había recibido las cosas del Espíritu Santo era un engaño para regresar al centro judío, a la vida de familia, a la vida de sinagoga. La persona tenía que maldecir a Cristo. No era tan fácil. Ahora, cuando ustedes piensan que el judío, al aceptar el cristianismo, sale de ese mundo en el que él está, su templo, sus liturgias, sus sinagogas, todos sus rituales, lo separan de la familia, a algunos la presión fue demasiada. Cuando dice Hebreos, no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre, eso no significa dejar la congregación de San Cugat para ir a la congregación de Barcelona. Sí, esta es cristiana y aquella es cristiana. Porque algunos han pensado que eso significa que esta congregación, yo no puedo dejar esta congregación para estar en esta, porque estoy ofendiendo al Señor. No, no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre, se refería a dejar la congregación cristiana para ir a la congregación judía. Y a ir a la congregación judía, donde ibas a recibir todo el apoyo otra vez, pero no te dejaban entrar tan fácil. Tenías que hacer algunas cosas en las que tú negabas y jurabas que esto era irreal, que te habían engañado. Entonces el apóstol les dice: ustedes no están pecando solamente, ustedes saben que lo que ustedes recibieron es realmente de Dios. Ustedes saben que recibieron las gracias del Espíritu Santo, las virtudes del siglo venidero. O sea, no es que ustedes entraron un domingo y levantaron la mano sin saber lo que estaban haciendo y después dijeron: no, yo no voy más. No, ustedes son cristianos viejos que saben. Entonces, ellos estaban arriesgándose a un pecado que no tiene perdón, porque es el pecado equivalente a la impenitencia. Y concluimos con esto que resuelve todo lo demás. El pecado que no se perdona, y aquí tienen que tener en cuenta lo que es la dinámica del perdón. ¿Cómo se produce el perdón en términos de la Biblia, en términos del concepto de salvación bíblica? Pues miren ustedes los elementos que tienen que estar presentes para que haya salvación. Tiene que haber la acusación de Dios al hombre. Tiene que haber la capacidad intelectual del hombre para juzgar esa acusación. Y entonces tiene que haber la voluntad para que ejecute esto. Y eso se expresa pidiendo perdón. Al pedir perdón, Dios redime. ¿Qué sucede? Que como nuestra voluntad y nuestra capacidad de juicio pueden nutrirse con la conducta o pueden desnutrirse, cuando a una persona se le insiste y se produce cauterización de conciencia, se pierde la capacidad de juzgar la acusación divina. Y la voluntad pierde la capacidad de decidir. Al perder la capacidad de decidir, no hay confesión. Y cuando no hay confesión, no hay perdón. A eso se le llama impenitencia. El pecado que no se perdona es el pecado de la impenitencia. Y no se perdona sencillamente porque la impenitencia ya lo dice. No hay penitencia, no hay confesión, no hay aceptación de mi condición de pecador. O sea, no se me condena porque he hecho algo en particular. No se me condena porque yo no pido perdón. Entonces, estos individuos fariseos habían llegado a un punto de corrupción tal que no importa que Cristo resucitara. Vaya, si hubieran sido sinceros, cuando Cristo resucitó, se arrepienten. Pero no, llegaron a un punto de cauterización, que no importaba si Cristo resucitaba o si Dios les hablaba de cualquier manera.
era imposible ya para ellos pedir perdón. Y por lo tanto habían blasfemado al Espíritu Santo. Igual era el riesgo que estaba corriendo esta gente. O sea, llegas a un momento de resistencia en que pierdes la capacidad. Ahora, ¿cómo uno sabe que no ha cometido ese pecado? Pues sencillamente invirtiendo esto último que yo les he dicho. Si la blasfemia contra el Espíritu Santo es la incapacidad de pedir perdón, y si se pide perdón en respuesta a la acusación divina, siempre que hay arrepentimiento no puede haber habido blasfemia. O sea, si algún día ustedes se encuentran a alguna persona que está en esa lucha, la manera en que ustedes le pueden resolver el problema, quizás sin darle todas estas explicaciones, es decir, bueno, tú crees que has hecho algo malo, quisieras pedirle al Señor perdón. Sí, pero no me perdonas. Tú le quieres pedir perdón al Señor. Si tú le pides perdón al Señor, Él te perdona. Porque sería absurdo. El Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. Sería absurdo que el Espíritu Santo te redarguya de pecado y cuando tú toques la puerta de Dios, Dios te diga, no te puedo perdonar porque tú has blasfemado. Entonces el Espíritu Santo está mandando gente equivocada. En el momento en que mi corazón se quebranta ante Dios, yo no debo de haber blasfemado contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que quebranta mi corazón. Es claro. Con las manos del árbol. Que sigamos radiológicamente, no sé si tienen 2 minutos para una pregunta, si se van a ir con algo que les va a quitar el sueño. Y acuérdense, les voy a decir lo que yo le digo a la gente. Yo soy responsable de lo que digo. Yo no soy responsable de lo que ustedes hacen con lo que yo digo. ¿Ves la diferencia? Cuentas claras, conservan la mitad. Yo soy responsable de lo que yo digo, pero no de lo que ustedes hacen con lo que yo digo.